Francia tiembla ante las duras advertencias de Rusia. Napoleón perdió ante Rusia. Rusia. Europa no podrá ganarnos porque no vamos a jugar. Nos dedicaremos a asegurar nuestros propios intereses, indicó el portavoz presidencial, Dmitry Peskov. Rusia no piensa jugar a una carrera armamentística con Europa, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No podrán ganarnos, porque no vamos a jugar. Nos dedicaremos a asegurar nuestros propios intereses, dijo Peskov, comentando las palabras del primer ministro de Polonia, Donald Tusk. En este sentido, agregó que Rusia no se involucrará en la carrera armamentista propuesta por Polonia. Por supuesto, el presidente Vladimir Putin encontrará una manera de evitarlo. Pero solo se puede expresar pesar por el hecho de que desde Varsovia y París se hacen tales declaraciones confrontacionales y militaristas, expresó. Horas antes, Tusk declaró que Europa debe asumir esta carrera armamentista y ganarla. Estoy convencido de que Rusia perderá esta carrera armamentista, tal como la URSS perdió una carrera armamentista similar hace 40 años. Y este es un método similar para evitar un conflicto más amplio y a gran escala, dijo en vísperas de una cumbre con líderes europeos. Peskov también recordó las palabras del mandatario ruso, Vladimir Putin, de que Moscú no se dejará llevar hacia una carrera armamentística, sino que adoptaría medidas asimétricas que garanticen mejor nuestra seguridad, pero que no nos sumerjan en el abismo de gastos inconmensurables. Esta semana la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan para rearmar Europa valorado en 800.000 millones de euros, 855.000 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa no fue recibida con entusiasmo por el público. Así, el portal Euractiv señaló que el documento se basa en expectativas y que la responsabilidad de buscar los recursos para el plan recae en los Estados miembros del bloque. La respuesta de Putin a las amenazas de Macron. El líder ruso recordó cómo terminó Napoleón, que decidió invadir Rusia. En la actualidad, hay jefes de Estado que han olvidado cómo acabaron en el pasado las amenazas contra Rusia, afirmó este jueves el presidente ruso Vladimir Putin. A día de hoy, alguien sigue sin poder sentar la cabeza. Todavía hay gente que quiere volver a la época del emperador francés Napoleón, olvidando cómo acabó, dijo Putin, agregando que en Rusia existen museos dedicados a la invasión de Napoleón en 1812. El mandatario ruso no mencionó a nadie específicamente, pero hizo la declaración un día después de que el presidente francés calificara a Rusia de amenaza. Dirigiéndose a familiares de militares rusos y trabajadores de la Fundación Defensores de la Patria, Putin subrayó que Moscú no cederá ante nadie en Ucrania. En la misma línea se manifestó el canciller ruso, Sergei Lavrov. A diferencia de sus predecesores, Napoleón y Hitler, que también querían ir a la guerra contra Rusia, el señor Macron no actúa con mucha gracia, comentó Lavrov. El emperador francés y el líder de la Alemania nazi directamente decían: hay que conquistar Rusia, hay que derrotar a Rusia, y el Macron aparentemente quiere lo mismo, pero por alguna razón dice que es necesario ir a la guerra contra Rusia para que no derrote a Francia, manifestó. En un discurso a la nación de este miércoles, Macron aumentó la escalada y afirmó que podría utilizar las armas nucleares francesas para defender Europa y no descartó enviar un contingente militar a Ucrania. Además, se opuso a un alto el fuego que sea demasiado frágil, indicando que la paz no puede construirse a cualquier precio y bajo el dictado ruso, y no puede ser la capitulación de Kiev. Rusia reacciona al discurso bélico de Macron. El portavoz presidencial ruso tachó la retórica del presidente francés de extremadamente confrontacional. Las declaraciones del miércoles del presidente de Francia, Emmanuel Macron, permiten concluir que París busca una continuación de la guerra, aseguró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al comentar el discurso del mandatario galo, el vocero lo tachó de extremadamente confrontacional. Apenas se puede percibirlo como el discurso de un jefe de Estado que piensa en la paz. Más bien, de lo dicho, se puede concluir que Francia piensa más en la guerra, en la continuación de la guerra, señaló. La sensación es que Francia realmente busca una continuación de la guerra. Además, Francia ya está dispuesta a utilizar sus armas nucleares por motivos de seguridad y así sucesivamente. Esto ya es una retórica nuclear, una reclamación de liderazgo nuclear en Europa, lo que es muy confrontacional, precisó.
muchas inexactitudes en el discurso de Macron. Al mismo tiempo, Peskov indicó que en las declaraciones de Macron hubo muchas inexactitudes, diplomáticamente hablando. Así, el líder francés posicionó a Rusia como casi un enemigo, un adversario de París, pero nada se dice sobre cómo la infraestructura militar de la OTAN constantemente se ha acercado furtivamente, e incluso marchado a pasos agigantados hacia las fronteras de Rusia. Y el señor presidente no mencionó las legítimas preocupaciones y temores de Rusia a este respecto. Y la necesidad de que Rusia tome medidas de respuesta, agregó. El portavoz presidencial declaró que Macron acusó a Moscú de violar los acuerdos de Minsk, que pretendían poner fin al conflicto armado interno en Ucrania, mientras que no mencionó que el expresidente de Francia, François Hollande, había admitido que nadie planeaba cumplir los pactos firmados para permitir que Kiev se armara. Rusia. Un contingente militar de la OTAN en Ucrania significaría una guerra directa contra Rusia. La discusión sobre el despliegue de las tropas extranjeras en suelo ucraniano se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil, subrayó el canciller ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó este jueves la idea de desplegar tropas europeas en Ucrania. No vemos margen para el compromiso. La discusión se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil. Ellos ni siquiera ocultan para qué lo necesitan, afirmó en una rueda de prensa. En este sentido, Lavrov señaló que el presidente francés, Emmanuel Macron, con el apoyo del primer ministro británico, Keir Starmer, elaboraron un plan que consiste en congelar durante al menos un mes los combates en el aire y el mar, así como cesar los ataques contra las instalaciones energéticas en Ucrania, y mientras tanto desplegar tropas europeas en el suelo del país y en paralelo negociar un acuerdo sobre los términos de la paz. Pero si ya desplegaste las tropas en el territorio, lo más probable es que ya no querrás negociar ningunas condiciones, porque estás creando los hechos sobre el terreno, explicó el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov también indicó que cuando los representantes de la administración Trump, contestando a las preguntas de periodistas, abordaron el tema de un posible despliegue de tropas extranjeras en Ucrania, comentaron que este tipo de cosas, sobre todo si las tratan de llamar fuerzas de paz, deberían discutirse y ser objeto de un acuerdo entre las partes, algo que ni Macron, ni Starmer, ni otros partidarios del envío de tropas a Ucrania siquiera mencionan. Un conflicto directo de la OTAN contra Rusia. En este sentido, el canciller ruso advirtió que Moscú percibiría un contingente militar extranjero en Ucrania como un despliegue de tropas de la OTAN. Consideraremos la presencia de estas tropas en el territorio ucraniano exactamente de la misma manera que hemos considerado la posible presencia de la OTAN en Ucrania, subrayó. Porque no importa con qué banderas se cubra esta operación, con las de la Unión Europea o las banderas nacionales de los países que envían los contingentes, de todos modos serán las tropas de la OTAN, afirmó Lavrov, al detallar que Canadá y Australia también mostraron su interés en el asunto. En ese caso, ya no se trataría de una guerra híbrida, sino de una participación directa de la OTAN en el conflicto con Rusia, resaltó. Categóricamente no contemplaremos este tipo de acciones, continuó, advirtiendo que esto significaría no una supuesta participación híbrida, sino una participación directa, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra la Federación de Rusia. Esto no se puede permitir, especialmente en el contexto de la nerviosa declaración que hizo ayer Macron de que Rusia es una amenaza para Europa, concluyó, al señalar que ve la retórica nuclear del presidente francés como una amenaza para Rusia. Rusia. La retórica nuclear de Macron es una amenaza para Rusia. El canciller comparó la retórica antirrusa del presidente francés con la de sus predecesores Napoleón y Hitler. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló este jueves en una rueda de prensa que Moscú ve la retórica nuclear del presidente francés, Emmanuel Macron, como una amenaza. Es una amenaza para Rusia. Si nos considera una amenaza, convoca a una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países europeos y el Reino Unido, dice que es necesario utilizar armas nucleares, se prepara para utilizar armas nucleares contra Rusia, sin duda es una amenaza, declaró el canciller ruso al comentar el discurso de Macron a la nación. Al mismo tiempo, Lavrov comparó la retórica antirrusa expresada por el líder francés con la de Napoleón y Hitler.
A diferencia de sus predecesores, Napoleón y Hitler, que también querían ir a la guerra contra Rusia, el señor Macron no actúa con mucha gracia, porque ellos directamente decían, hay que conquistar Rusia, hay que derrotar a Rusia, y él aparentemente quiere lo mismo, pero por alguna razón dice que es necesario ir a la guerra con Rusia para que no derrote a Francia, manifestó. En este contexto, el ministro también calificó de poco inteligentes las acusaciones de que Rusia está preparando una guerra contra Europa y Francia, subrayando que Macron y otros líderes tienen la posibilidad de discutir sus preocupaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Macron declara periódicamente con arrogancia que seguro llamará a Putin, que hablará con él. Tiene esas oportunidades. Nadie se lo prohíbe. Al contrario, el presidente subraya constantemente su apertura a los contactos con todos sus colegas. Y con respecto a estas, por decirlo sin rodeos, poco inteligentes acusaciones de que Rusia está preparando una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en repetidas ocasiones, calificando tales pensamientos de delirantes y sin sentido. Cualquier persona en su sano juicio tiene claro que Rusia no necesita esto, aclaró. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.